En algún momento de mi vida llegué a preguntarme por qué siempre los liberales hemos sido tildados de fascistas, más que nada por los comunistas y por los sectores más radicales que se oponen a nuestra ideología política y económica. ¿Por qué la tienen tanto con llamarnos fascistas? Y esto es un video que quería hacer justamente para limpiar un poco la mala imagen que injustamente se realizó sobre el liberalismo, hasta tal punto de que se relaciona a los líderes mundiales con fascistas o con nacionalsocialistas, como ocurrió con el saludo de Elon Musk, el famoso saludo de "lo llevo en el corazón", hizo así y lo tildaron de fascista, obviamente de forma pueril y de forma tremendamente graciosa, ¿no? Es realmente gracioso a veces verlos. No es tan gracioso cuando ves el poder mediático y cultural que tienen, pero sin duda es que es gracioso en abstracto, ¿no? Como se suele decir en filosofía. ¿Por qué se tilda tanto al liberalismo de fascista? ¿O se tilda tanto al liberalismo como una ideología que de alguna manera comparte una base ideológica con el fascismo? ¿O se habla del liberalismo como un fascismo renovado? Se habla de neoliberalismo, ¿no? Como si fuera una especie de neofascismo, ¿no? Y encuentro principalmente dos respuestas. Dos principales respuestas que quiero ofrecerte en este video para que puedas decirle a tus compañeros de debate cuando te tilden de fascista, ¿no? Que eso es el pan de cada día para un liberal. De fascista, de facho o de fachito, ¿no? Como se suele usar. Lo primero que nada es entender que el liberalismo dejó de gobernar el mundo a finales del siglo XIX. Por lo tanto, ninguna de las dos guerras mundiales tuvo nada que ver con el liberalismo. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial en 1914, ya el liberalismo hacía mucho tiempo que había mermado. El liberalismo deja de existir aproximadamente en el mundo. Hubo países donde nunca llegó a existir, pero en el mundo estamos hablando de Estados Unidos, Argentina, Uruguay hasta cierto punto, los países europeos. Se pierde el liberalismo, podríamos decir que a finales del siglo XIX, más o menos en 1890, más o menos 1880, 1890. Obviamente hay países que nunca conocieron el liberalismo, ¿no? Como por ejemplo China, Rusia, Corea en esa época, Japón en esa época y ese tipo de países, ¿no? Aunque luego se volvieron mucho más prósperos muchos de ellos, pero en esa época obviamente el liberalismo ni pinchaba ni cortaba, como se suele decir. Por lo tanto, lo primero que hay que aclarar es que el liberalismo es una ideología muerta. Es una ideología que lamentablemente muere históricamente en el 1890. Ojo, muere, no fracasa. Muere. Y muere porque se abre paso el fantasma del comunismo, como llamaba Marx, y se abren paso los políticos sofistas que, queriendo articular el Estado para ganar poder, para llenarse los bolsillos, para saquear al pueblo, para oprimir al pueblo, empiezan con toda una retórica de que el liberalismo era malo y que había que intervenir más en la economía, se inventan los fallos de mercado y demás, ¿no? Eso es historia conocida. Es historia conocida realmente, ¿no? Pero bueno, no es que el liberalismo haya fracasado, simplemente la gente pensó que había que dar un paso más, cuando quedarse en el liberalismo hubiera sido la mejor decisión, ¿no? Y esto lo dicen muchos economistas, como por ejemplo el muy bien recordado, por lo menos por mí, Ramón Díaz, uruguayo, presidente del BCU en los 90, que era un liberal y que escribió un libro llamado Historia Económica de Uruguay, donde justamente explica cómo el liberalismo deja de existir en esa época. Y además Hayek te lo explica también, ¿no? No es que sea el único autor así de forma marginal que te lo explica. Primer punto a recordar es ese. Liberalismo muere en 1890 aproximadamente, así que ninguna de las guerras ni de los regímenes totalitarios posteriores a ese año se pueden catalogar de liberales. En todo caso, el liberalismo está renaciendo ahora con figuras como Milei y como con el desarrollo cultural del liberalismo, en el sentido de que en las redes sociales hay mucho liberalismo, pero eso es ahora. Eso no estaba hace 10 años. Es algo de ahora, no es algo de 1860, ni de 1880, ni del 2000. El liberalismo está empezando más o menos a revivir ahora, gracias a las redes sociales y a creadores de contenido como por ejemplo yo. Ese es el primer punto. Pero lo que iba a hablar, ¿por qué se tilda tanto a los liberales de fascistas para desprestigiarlos, no? Evidentemente, el principal enemigo de un comunista o de un socialista o incluso de un fascista es un liberal. Porque el liberal hace algo muy distinto a ellos.
El liberal cuestiona el poder estatal, cuestiona cómo se usan los recursos del Estado, cuestiona la legitimidad del Estado para oprimir, para ejercer el monopolio de la violencia. Por lo tanto, es una ideología radicalmente contraria, porque mientras las otras ideologías, véase socialdemocracia, véase fascismo, véase comunismo, véase socialismo, véase, yo qué sé, republicanismo, véase parlamentarismo, cualquier ideología política que pueda existir, se enfocan en cómo articular los recursos del Estado. Se enfocan en, una vez que tenemos Estado, cómo podemos hacer que este Estado funcione de la mejor manera. ¿Cómo podemos articular? ¿Para dónde tiene que agarrar el Estado? Mientras que el liberalismo hace algo radicalmente opuesto, diametralmente opuesto, que es, en lugar de preguntarse cómo utilizar el Estado, se pregunta hasta qué punto es legítimo utilizar al Estado, hasta qué punto es legítimo el Estado en sí mismo. Por lo tanto, es una ideología completamente revolucionaria que contrasta con cualquier otra ideología política existente, sea la que sea comunismo, sea fascismo, sea nacionalsocialismo, sea lo que sea. El liberalismo siempre está en contra de esas ideologías, porque el liberalismo va más allá, habla de la legitimidad del Estado en sí mismo y no tanto de cómo debería ser utilizado. Por eso el liberalismo concluye que hay que ejercer una reducción del Estado, justamente porque no es legítimo, porque el Estado es un monopolio de la violencia. No es una cuestión de que funcione mejor el mundo si hay menos Estado. Es una cuestión de que el Estado no debería existir. Esa es la premisa. Por lo menos en el liberalismo que concibo yo. Cada cual, hay gente que en el liberalismo ve una especie de comunismo. Bueno, está, allá ellos, ¿no? Yo me eduqué con los libros que me eduqué, con los referentes que ustedes ya conocen. Y en mi opinión, el liberalismo es el cuestionamiento constante de la legitimidad del Estado. Ese es el primer punto. El liberalismo se opone tanto al comunismo como al fascismo. Por lo tanto, evidentemente, no cabe decir que el liberalismo es fascista. Eso es una contradicción en sí misma. Es un círculo cuadrado. Pero a lo que quiero llegar. Los principales enemigos del comunismo siempre han sido los liberales. Lo que pasa es que en la época de la guerra no tenían fuerza. ¿Qué país liberal había en la época de la guerra? Ninguno. Ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Inglaterra. No eran países liberales. Esto se tiene que entender. Porque un país que está en guerra no puede ser liberal, así de simple. Un país liberal evita la guerra, busca evitarla. Empezando por ahí. Así que el liberalismo muere a finales del siglo XIX y no lo voy a repetir más. Ni Churchill fue liberal, ni el de Estados Unidos fue liberal, ni ninguno de esos fue liberal. Empezando por ahí. Aparte, los quilombos que tenían en las colonias africanas y todo, ¿no? Un quilombo bárbaro. Un país liberal no puede tener colonias. ¿Tá? Empezando por ahí. Así que yo no adhiero al régimen inglés ni al régimen americano de esa época. Por las dudas, ¿no? Lo especifico. Los principales enemigos del comunismo, como digo, los liberales. Entonces, ¿qué hacen ellos para desprestigiar el liberalismo? Sabiendo que el liberalismo no participó en la guerra, sabiendo que el liberalismo nunca mató a nadie, sabiendo que con el liberalismo no hubo ninguna guerra importante, por lo menos, sabiendo que el mundo vivía en relativa estabilidad en la época del liberalismo. ¿Qué hacen los comunistas? Relacionarlo con el fascismo. Porque ellos saben que el fascismo sí cometió crímenes. Y ellos saben que el fascismo sí cometió guerras, invasiones y actos, crímenes, totalmente, crímenes. Al igual que ellos, los comunistas, ¿no? Pero los fascistas también cometieron sus crímenes. Entonces lo primero que hacen es relacionar el liberalismo con el fascismo. ¿Por qué? Porque saben que el fascismo cometió crímenes, cosa que los liberales no hicieron. Y como los liberales no cometieron crímenes, ellos en lugar de decir nos enfrentamos con crímenes a las espaldas, cargando con crímenes en el hombro, nos enfrentamos con una ideología que no tiene crímenes. ¿Qué podemos hacer? Cambiar el enemigo, ponerle una máscara. Ya no es más liberalismo, ahora es fascismo. Ahora nos enfrentamos a los fascistas, porque sabemos que los fascistas también tienen sus crímenes en los hombros. Primer punto de por qué los comunistas usan al fascismo todo el tiempo. Y segundo punto de por qué los comunistas usan el fascismo todo el tiempo. Obviamente el primero, como ya digo, es porque el liberalismo no tiene crímenes a los cuales poder señalar. El liberalismo nunca mató a nadie. En todo caso, fueron políticos, fueron asesinos, fueron guerreros, fueron lo que sea, pero no la ideología liberal, porque la ideología liberal es incompatible con el crimen. No es como el comunismo que justifica el crimen. Perdón, no es como el comunismo que justifica el crimen si ese crimen favorece a la comunidad, y esto cualquier comunista te lo podría decir. Cualquier comunista intelectualmente honesto te lo puede decir. El comunismo
avala crímenes siempre y cuando esos crímenes tengan un utilitarismo que favorezca la causa comunista. Como saben que el liberalismo no tiene crímenes, no hay por dónde criticarlo, es una ideología cuasi perfecta, la relacionan con el fascismo. Y lo segundo es porque evidentemente ellos aprovechan esta imagen negativa que hay del fascismo, porque el fascismo perdió la guerra. Entonces es la ideología que se vio mal en cualquier país. Se ve mal en países comunistas, se ve mal en países capitalistas, se ve mal en cualquier parte del mundo el fascismo, porque es la ideología que perdió la guerra. Por lo tanto, ellos utilizan este recurso, utilizan la victoria sobre el fascismo como un arma que ellos utilizan para relacionar el fascismo con el liberalismo y de esa manera decir que los liberales eran fascistas, porque saben que en cualquier parte del mundo, si vos decís que una ideología es fascista, la van a ver mal, porque en cualquier parte del mundo el fascismo está mal visto. Y por eso es que los liberales, por eso es que los comunistas tildan de fascistas a los liberales. Básicamente porque ellos saben que no pueden competir de forma limpia. Ellos saben que tienen que meterle una máscara al liberalismo y decirle a la gente que hay un cuco, el cuco del liberalismo, que son fascistas, ¿no? Porque esos son fascistas, para asustar, para meter miedo, para que vos tengas miedo de los liberales, y entonces vas y votás a los comunistas. Por eso es que ellos dicen que el fascismo es liberal o que el liberalismo es fascista. Es así de simple. Y el liberalismo no tiene nada que ver con el fascismo porque el propio Mussolini que decía del fascismo, tanto que se repite 1000 veces, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. ¿Y qué hablábamos al principio que es el liberalismo? El cuestionamiento de la legitimidad estatal. Así que eso de que dentro del Estado todo, evidentemente, no mapea con una ideología que te está diciendo que hay que achicar el Estado y que el Estado no se tiene que meter en la vida de la gente. Es así de simple. Píntenla como la quieren pintar. Es así de sencillo, es de verdad muy simple. Es realmente muy sencillo de entender. Ya si la quieren dibujar a los comunistas del mundo, ya si la quieren dibujar, ya si quieren meterle que son fascistas, ya si quieren meterle que son nacionalsocialistas. Problema de ustedes. La gente seria no les cree. Porque la gente seria sabe que no tiene nada que ver el culo con las pestañas. Y ustedes saben que no pueden competir con el liberalismo. Por eso es que lo disfrazan de fascismo. Por eso cuando aparece una persona con un discurso liberal, la tildan de fascismo. Y dicen, se abre paso la ultraderecha. El liberalismo no es ultraderecha, mi querido amigo. No es ni ultraderecha ni ultraizquierda. No es ni derecha ni izquierda. No es ni centro. El liberalismo es simplemente la ideología externa a todo eso. Te lo dije en el principio. La ideología es el liberalismo es una ideología que escapa a ese tipo de concepciones. Porque va más allá. No es derecha o izquierda. No es que los liberales sean de derecha. De hecho, yo conozco muchos liberales que son ideológicamente de izquierda o que piensan como la izquierda, que se preocupan por el medio ambiente, que se preocupan por, de repente, la contaminación y este tipo de cosas que están asociadas a la izquierda. O que critican el cristianismo. Y son liberales. Porque ser liberal no es ser de derecha o ser de izquierda. Ser liberal es decir, te respeto aunque seas de izquierda. Te respeto aunque seas de derecha. Ahora, vos respetame a mí. Eso es ser liberal. No tiene nada que ver. Por lo tanto, estos periódicos que dicen porque el ultraderechista, porque es un ultraderechista, porque la ultraderecha se abre paso, es todo para meter miedo. Porque saben que si dicen la verdad, la gente se va de cabeza al liberalismo. Tienen a la gente engañada. Ese es el problema. Tienen a la gente asustada con el cuco del liberalismo, con el cuco de que el liberalismo es igual al fascismo. Y por eso es que están ganando tanta legitimidad. Por eso, quiero decir, por eso el comunismo es que tiene tanta legitimidad, porque la gente no sabe lo que es el liberalismo, porque se han dedicado desde que ganaron la guerra a meter el cuco del fascismo, liberalismo, fascismo, liberalismo, fascismo, liberalismo, desde que le ganaron al fascismo. Se metieron con que el cuco de que era liberal, de que Mussolini era liberal, de que Mussolini decía que la libertad económica, entonces es un discurso como el de Milley, y se pusieron a inventar cucos para asustar a la gente. Y entonces la gente tiene una concepción errónea de lo que es el liberalismo y piensan que es ultraderecha. Y no es así. Así que bueno, este es el video que quería hacer. ¿Por qué los comunistas dicen que los liberales son fascistas? Porque saben que con los liberales no pueden. Porque ellos tienen las manos muy llenas de sangre. Muy llenas de sangre. Y si entramos a ver el expediente de cada ideología, nos vamos a encontrar con que mientras el comunismo tiene más de 100 millones de muertos, el liberalismo no tiene ni 2. Y el comunismo efectivamente tiene más de 100 millones de muertos.
Concretamente, más de 70 millones en China y más de 20 millones en la URSS. Ya está sumando 90 millones entre los dos. Súmale los otros países comunistas que han habido: Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Son más de 100 millones de muertos, te guste o no, a pesar de que se diga de que esa cifra es falsa. Porque dicen, no, la cifra de los 100 millones es falsa. ¿Cuántas personas murieron en la China de Mao? 70 millones de chinos. ¿Cuántas en la Unión Soviética? 20 millones. Ya tenés los 100 ahí. Así que es cierto que murieron 100 millones de personas. Para que se deje también de decir que es falsa la cifra de 100 millones. No es falsa. Es verdad que murieron 100 millones de personas en los regímenes comunistas. El liberalismo no puede decir lo mismo. Y por eso es que le meten un cuco. En definitiva, es una falacia de hombre de paja. Ellos crean una ideología análoga al liberalismo. Ellos crean un muñequito de paja donde dicen, bueno, el liberalismo es fascista, es opresor, es pro militares, es de la dictadura, es de los fachos. Entonces ahí crean todo ese personaje y empiezan a atacar eso. Porque saben que no pueden atacar el verdadero liberalismo. Porque siempre estuvieron por debajo del liberalismo. Eso es lo que tienen que entender de una vez. Es así de simple. Nunca van a poder con el liberalismo porque ya tienen las manos muy manchadas de sangre. Lamentablemente es así. Y eventualmente la gente se va a dar cuenta. Y más hoy en día que hay internet y hay libros. Y tenés la universidad que vos quieras en tu teléfono. Y podés descargarte el libro que vos quieras. Entrá y corroboralo por vos mismo. Empezá a leer los referentes liberales. Los liberales en serio. Los verdaderos referentes liberales. Y fíjate a ver si dicen lo que los comunistas dicen que ellos dicen. Y te vas a dar cuenta de que seguramente... No te conozco, no sé quién sos, pero quizás te vas a dar cuenta de que estabas siendo engañado, de que vos pensabas que el liberalismo era una cosa y resulta que era totalmente otra. Porque ellos tienen la necesidad de inventar un cuco, porque no pueden ganar de forma limpia. Es así de simple. Es así de simple. Los datos están del lado nuestro en la historia. Hay que dar la batalla cultural, con toda la seguridad del mundo, porque sabemos que tenemos las de ganar. Un saludo, mis amigos. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @SatsuSantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.